Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para un vídeo que honestamente me tiene súper emocionado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, porque he estado leyendo sus comentarios, sus mensajes y sé que están tan ansiosos como yo por saber más. Y es que vamos a hablar de algo que involucra a dos personas que individualmente ya son un huracán de talento y carisma, pero que juntos son dinamita. Sí, amigos, hoy vamos a explorar el misterioso y enigmático proyecto secreto Kerem y Ande. Prepárense porque vamos a desgranar cada rumor, cada pista, cada susurro que hemos escuchado sobre este supuesto proyecto que tiene a los fans en vilo. No les voy a mentir, la información oficial escasea, pero eso no nos detendrá. Vamos a analizar lo que sí sabemos, a especular con fundamento porque aquí no nos inventamos nada, y a tratar de adivinar qué se traen entre manos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Antes de que nos zambullamos de lleno, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias, los análisis y la buena onda que intentamos transmitir aquí en el canal, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y dejen su like para que YouTube sepa que les interesa lo que hacemos. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, lo primero que tenemos que aclarar es, ¿de qué estamos hablando exactamente? La frase Proyecto Secreto Kerem y Hande ha estado circulando por las redes sociales durante semanas, incluso meses. Todo empezó con algunas publicaciones misteriosas, fotos borrosas, comentarios ambiguos. Vamos, lo típico que hace que un fandom se vuelva loco y con razón. La pregunta del millón ¿es real? ¿O es simplemente una fantasía colectiva alimentada por la esperanza de que esta pareja, que ya nos conquistó en la pantalla, vuelva a trabajar junta? Siendo realistas, la probabilidad de que algo esté cocinándose es bastante alta. Hande y Kerem, como saben, tienen una química innegable, tanto profesional como personal. Su conexión en Senkalkam fue palpable, y esa magia no se crea de la nada. Además, ambos son profesionales muy inteligentes y saben el poder que tienen juntos. Una colaboración entre ellos sería un éxito asegurado, y estoy seguro de que sus representantes también lo saben. Ahora, el quid de la cuestión es ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde las teorías comienzan a volar, y yo tengo algunas que quiero compartir con ustedes. La primera, y quizás la más obvia, es una nueva serie de televisión. Es lo que todos esperamos, ¿verdad? Imaginen una nueva historia con personajes completamente diferentes pero con la misma chispa, la misma comedia romántica, el mismo drama. Sería un bombazo absoluto. Pensemos un poco en qué tipo de historia podría funcionar. Podríamos estar hablando de una comedia romántica moderna ambientada en un nuevo país, quizás en Italia o España, aprovechando la popularidad internacional de ambos actores. O tal vez un drama de época con una trama compleja y personajes profundos que exploren temas importantes como el amor prohibido, la ambición y el sacrificio. Las posibilidades son infinitas. Además, ¿qué otros actores podrían acompañarlos en el elenco? Un elenco de estrellas de primer nivel no solo aumentaría la expectación, sino que también enriquecería la narrativa y las dinámicas interpersonales. Imaginen a un veterano actor turco interpretando a un mentor o rival de Kerem, o a una actriz revelación interpretando a la mejor amiga de Hande. Pero ojo que no nos podemos quedar solo con la idea de una serie. Podría ser una película. El cine turco está en auge, y una película protagonizada por Kerem y Hande podría romper récords de taquilla. Imaginen una comedia romántica ambientada en Estambul, o un drama histórico con una trama épica. Las posibilidades son infinitas. Profundicemos un poco más en la idea de una película. Si optaran por una comedia romántica, podríamos estar hablando de una historia llena de enredos, situaciones divertidas y momentos emotivos que capturen la esencia del amor moderno. O si se decidieran por un drama histórico, podrían explorar un periodo poco conocido de la historia turca, resaltando figuras importantes y eventos trascendentales. Piensen en una historia de amor durante la caída del Imperio Otomano o un thriller político ambientado en la Turquía moderna. El potencial es enorme. Además, ¿quién estaría a cargo de la dirección?
Un director reconocido por su habilidad para contar historias visualmente impactantes y por su capacidad para extraer actuaciones memorables de sus actores sería fundamental para el éxito de la película. Otra opción, quizás menos probable pero no descartable, es una campaña publicitaria. Ande y Kerem son embajadores de marcas importantes, y una campaña conjunta para una marca de lujo, por ejemplo, sería un movimiento estratégico brillante. Imaginen verlos juntos en anuncios de televisión, en revistas, en vallas publicitarias. Sería una campaña que daría la vuelta al mundo. Analicemos un poco más esta posibilidad. ¿Qué tipo de marca sería la ideal para una campaña protagonizada por Ande y Kerem? Podríamos estar hablando de una marca de moda de alta gama, una marca de joyería de lujo, una línea de cosméticos o incluso una marca de automóviles. La clave estaría en encontrar una marca que se alinee con la imagen de ambos actores y que les permita mostrar su elegancia, su estilo y su personalidad. Imaginen a Ande y Kerem modelando juntos en la Semana de la Moda de París o protagonizando un comercial de televisión que se grabe en una locación exótica. El impacto mediático sería inmenso. Además, ¿qué tipo de mensaje transmitiría la campaña? Podría ser un mensaje de empoderamiento, de autoexpresión, de amor o de esperanza. Pero espérense, que aún hay más. Podría tratarse de un proyecto filantrópico. Ande y Kerem son conocidos por su compromiso social y por apoyar causas benéficas. Una colaboración en un proyecto humanitario, quizás relacionado con la infancia o el medio ambiente, sería una forma hermosa de utilizar su influencia para hacer el bien. Profundicemos en esta posibilidad. Tanto Ande como Kerem han demostrado su compromiso con diversas causas sociales, por lo que un proyecto filantrópico no sería sorprendente. Podrían colaborar con una organización que trabaje en la protección del medio ambiente, en la ayuda a niños necesitados o en la promoción de la educación. Imaginen a Ande y Kerem viajando juntos a una zona afectada por un desastre natural para brindar ayuda humanitaria o participando en una campaña de concientización sobre el cambio climático. Su participación no solo generaría un impacto positivo en la comunidad, sino que también inspiraría a sus fans a involucrarse en causas sociales. Además, este tipo de proyecto les permitiría mostrar una faceta diferente de su personalidad, una faceta más humana y comprometida. Y aquí va una teoría un poco más descabellada, pero no imposible, un proyecto musical. Sí, lo sé, suena raro, pero recuerden que Ande tiene una voz preciosa y que Kerem toca la guitarra. ¿Se imaginan un dueto? Un videoclip con una historia de amor. Sería algo completamente diferente, pero podría funcionar. Exploremos esta teoría más a fondo. Aunque Ande y Kerem son conocidos principalmente por su trabajo como actores, ambos tienen talento para la música. Ande ha demostrado tener una voz dulce y melodiosa, mientras que Kerem ha mostrado su habilidad para tocar la guitarra en varias ocasiones. Un dueto entre ambos podría ser una sorpresa agradable para sus fans y una oportunidad para mostrar un lado diferente de su talento. Imaginen una balada romántica con una melodía pegadiza y una letra emotiva, o una canción pop con un ritmo bailable y un mensaje positivo. El videoclip podría contar una historia de amor moderna y urbana, o podría ser una producción más elaborada con efectos especiales y una coreografía llamativa. Además, ¿qué tipo de género musical sería el más adecuado para ellos? Podrían experimentar con diferentes estilos, desde el pop y el rock hasta la música tradicional turca. Ahora, vamos a analizar las pistas que hemos encontrado. La primera y más importante es una serie de publicaciones en redes sociales. Tanto Ande como Kerem han compartido fotos y vídeos en lugares similares, con mensajes crípticos que sugieren que están trabajando en algo juntos. No han dicho explícitamente de qué se trata, pero las coincidencias son demasiadas para ser una casualidad. Analicemos estas pistas con más detalle. Las publicaciones en redes sociales de Ande y Kerem han sido objeto de intensa especulación por parte de sus fans. Cada foto, cada vídeo, cada comentario ha sido analizado al detalle en busca de pistas sobre el proyecto secreto. Por ejemplo, cuando ambos publicaron fotos en lo que parecía ser un estudio de grabación, los fans inmediatamente comenzaron a especular sobre la posibilidad de un proyecto musical. Del mismo modo, cuando compartieron fotos en una locación que parecía ser un set de filmación, los fans comenzaron a hablar de una posible serie o película. Lo que hace que estas pistas sean aún más intrigantes es que a menudo van acompañadas de mensajes crípticos o ambiguos que dejan mucho a la imaginación. Por ejemplo, Ande publicó una vez una foto con la leyenda, algo grande se acerca,
mientras que Kerem compartió un vídeo con la frase trabajando en algo especial. Estos mensajes no revelan nada concreto, pero alimentan la curiosidad de los fans y los mantienen enganchados a la espera de más información. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos publicaron fotos en lo que parecía ser un estudio de grabación. Kerem subió una foto de una guitarra y Hande compartió una imagen de un micrófono. Esto alimentó la teoría del proyecto musical, aunque también podría ser que estuvieran grabando algo para una serie o película. Analicemos con más detalle esta pista del estudio de grabación. La foto de Kerem con la guitarra y la foto de Hande con el micrófono fueron una de las pistas más reveladoras hasta el momento. Ambos instrumentos son elementos esenciales en un estudio de grabación, lo que sugiere que podrían estar trabajando en un proyecto musical. Sin embargo, también es posible que estén grabando la banda sonora de una serie o película, o que estén grabando un anuncio de televisión con música original. Para tratar de descifrar el significado de estas pistas, los fans han recurrido a diferentes métodos, desde analizar el tipo de guitarra que aparece en la foto de Kerem hasta comparar el micrófono que aparece en la foto de Hande con los micrófonos que se utilizan en diferentes estudios de grabación. Algunos incluso han intentado contactar a los propietarios de estudios de grabación en Estambul para preguntar si Hande y Kerem han estado allí recientemente. Otra pista importante es la información que han filtrado algunos medios de comunicación turcos. Si bien no hay confirmación oficial, varios periodistas y columnistas han insinuado que Hande y Kerem están trabajando en un proyecto secreto que se anunciará pronto. Estos rumores han sido suficientes para encender las alarmas y para que los fans estén aún más expectantes. Profundicemos en estos rumores de los medios turcos. La prensa del corazón turca es conocida por su habilidad para obtener información privilegiada sobre la vida de las celebridades. En las últimas semanas, varios periodistas y columnistas han publicado artículos y comentarios insinuando que Hande y Kerem están trabajando en un proyecto secreto. Algunos han afirmado que se trata de una serie de televisión, mientras que otros han sugerido que es una película. Lo que hace que estos rumores sean creíbles es que provienen de fuentes que suelen ser confiables. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la prensa del corazón también es propensa a la exageración y a la especulación, por lo que es necesario tomar estos rumores con cautela. A pesar de la falta de confirmación oficial, la simple mención de un proyecto secreto Kerem y Hande en los medios turcos ha sido suficiente para generar un gran revuelo entre los fans. También hay que tener en cuenta las agendas de ambos actores. Tanto Hande como Kerem están muy ocupados con sus propios proyectos, pero han dejado entrever que tienen tiempo libre en los próximos meses. Esto podría significar que están reservando ese tiempo para trabajar juntos en algo. Analicemos las agendas de Hande y Kerem con más detalle. Ambos actores tienen una agenda muy apretada debido a su popularidad y a sus compromisos profesionales. Hande está trabajando actualmente en varios proyectos de actuación, mientras que Kerem está enfocado en su carrera como actor y productor. Sin embargo, ambos han dejado entrever que tienen tiempo libre en los próximos meses, lo que ha alimentado la especulación sobre la posibilidad de que estén reservando ese tiempo para trabajar juntos en el proyecto secreto. Para tratar de confirmar esta teoría, los fans han estado analizando las agendas públicas de ambos actores, buscando pistas sobre sus próximos proyectos y compromisos. Algunos han incluso intentado contactar a sus representantes para obtener más información, pero hasta ahora no han tenido éxito. Ahora, vamos a hablar de los obstáculos que podrían impedir que este proyecto se haga realidad. El primero y más importante es la disponibilidad de ambos actores. Hande y Kerem tienen compromisos contractuales con diferentes productoras y canales de televisión, y podría ser difícil coordinar sus agendas para que puedan trabajar juntos. Exploremos estos posibles obstáculos con más detalle. La disponibilidad de Hande y Kerem es uno de los mayores desafíos para la realización del proyecto secreto. Ambos actores tienen contratos exclusivos con diferentes productoras y canales de televisión, lo que significa que deben cumplir con sus compromisos contractuales antes de poder trabajar en otros proyectos. Coordinar las agendas de ambos actores para que coincidan durante un periodo prolongado de tiempo podría ser extremadamente difícil, especialmente teniendo en cuenta que ambos están muy solicitados. Además, las productoras y los canales de televisión podrían no estar dispuestos a permitir que Hande y Kerem trabajen juntos en un proyecto que no sea producido por ellos, ya que esto podría afectar sus propios intereses comerciales. Otro obstáculo es el presupuesto.
Un proyecto protagonizado por Hande y Kerem sería muy costoso, y las productoras tendrían que estar dispuestas a invertir una gran cantidad de dinero para que se haga realidad. Analicemos este obstáculo del presupuesto con más detalle. Hande y Kerem son dos de los actores más populares y cotizados de Turquía, lo que significa que sus honorarios son muy elevados. Además, cualquier proyecto protagonizado por ellos requeriría una producción de alta calidad, con un equipo técnico de primer nivel, locaciones impresionantes y efectos especiales llamativos. Todo esto sumaría un presupuesto considerable que no todas las productoras estarían dispuestas a invertir. Para superar este obstáculo, las productoras podrían buscar financiación externa, como patrocinios de marcas o inversiones de estudios de cine internacionales. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática y la expectación del público. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, y cualquier proyecto que hagan juntos será analizado al detalle y juzgado con lupa. Esto podría ser un factor de estrés para ambos actores y para la producción. Exploremos este obstáculo de la presión mediática con más detalle. Hande y Kerem están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado, y cualquier proyecto que hagan juntos será objeto de una gran atención mediática. Esta presión constante puede ser estresante para ambos actores y puede afectar su creatividad y su rendimiento. Además, la expectación del público puede ser abrumadora, ya que los fans esperan que cualquier proyecto protagonizado por Hande y Kerem sea perfecto. Para mitigar esta presión, Hande y Kerem podrían optar por mantener un perfil bajo durante la producción del proyecto, evitando dar entrevistas y publicar información en las redes sociales. Pero a pesar de estos obstáculos, creo que la posibilidad de que el proyecto secreto Kerem y Hande se haga realidad es muy alta. La química entre ellos es innegable, el interés del público es enorme, y las productoras saben que una colaboración entre ellos sería un éxito asegurado. Así que, ¿qué podemos esperar? Creo que en las próximas semanas o meses tendremos más noticias sobre este misterioso proyecto. Estén atentos a las redes sociales de Hande y Kerem, a los medios de comunicación turcos, y por supuesto, a nuestro canal, porque aquí les mantendremos informados de todas las novedades. Mientras tanto, podemos seguir especulando, soñando y esperando lo mejor. Imaginen una nueva serie con una historia de amor apasionante, una película que nos haga reír y llorar, una campaña publicitaria que nos inspire, un proyecto filantrópico que haga del mundo un lugar mejor. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es mantener la ilusión y la esperanza. Hande y Kerem son dos artistas talentosos y carismáticos, y estoy seguro de que cualquier proyecto que hagan juntos será algo especial. Así que, crucemos los dedos y esperemos pacientemente. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de especulaciones y esperanzas sobre el proyecto secreto Kerem y Hande. Repasemos brevemente lo que hemos cubierto. Hablamos del revuelo que ha causado este rumor en redes sociales, exploramos las posibles opciones desde una serie hasta un proyecto filantrópico, analizamos las pistas que hemos encontrado, y también consideramos los posibles obstáculos. Es importante recordar que todo esto son suposiciones basadas en la información que tenemos disponible hasta el momento. La verdad es que nadie sabe con certeza que se traen entre manos Hande y Kerem. Pero eso es parte de la emoción. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo mis teorías con ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre el proyecto secreto Kerem y Hande? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos hacer juntos? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido e informativo sobre sus actores y actrices favoritos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.